Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Sabéis que en el podcast siempre intentamos ser pragmáticos y, entender la situación más común, digamos, entre la mayoría de usuarios. Y pues siempre hablamos de realizar TikToks y reutilizarlos, digamos, en Reels o viceversa. Esto lo hacemos porque, sabemos que cualquier creador o cualquier influencer, digamos, que está empezando, ya sea en TikTok, ya sea en general en todas las redes sociales, pues no dispone de tiempo. Es más, si en vez de estar empezando ya llevas tiempo, tampoco vas a disponer de tiempo, incluso vas a tener menos. Entonces siempre somos pragmáticos y hablamos un poco, de eso, de que ya que ahora mismo Instagram premia bastante, digamos, los Reels y es una muy buena forma de crecer, utilizarlos y a la vez, por supuesto, no desaprovechar una red social en crecimiento como puede ser TikTok. Sin embargo, tenemos que ser realistas y esto sería el 5 o el 6 en nuestra estrategia. Que evidentemente, pues es lo que solemos recomendar, porque si consigues un 5 o un 6 en la mayoría de puntos de la estrategia, pues normalmente vas a tener unos resultados bastante buenos o podrás ir viendo por dónde orientar, digamos, tus objetivos en qué tareas buscar ya subir de ese 6, digamos, al 10, porque son las que más te están devolviendo. Entonces, en esta, digamos, disyuntiva, si buscas el 10 en la parte de TikTok o en la parte de Reels o en la parte de ambas, estás enfocado en esas dos partes de vídeos cortos, tenemos que ser claros y dejar claro que no puedes compartir lo mismo en ambas. Sobre todo porque si ya dominas ambas redes o peor, estás en objetivo de dominar, por ejemplo, este año TikTok, pues tienen pequeñas diferencias que no van a dejar que tus vídeos, digamos, exploten a su máximo potencial. Entonces, pues en el capítulo de hoy vamos a enumerar un poco esas pequeñas diferencias o esos matices, porque al final son vídeos cortos muy similares, pero sí que es verdad que hay pequeños matices que diferencian a TikTok de Reels. Por un lado, Instagram, los Reels son una alternativa más, es decir, en TikTok es todo, pero en Instagram son una parte de una plataforma con multicontenido, digamos. Esto es algo muy importante y a tener en cuenta como primer punto, porque Instagram pueden ser usados los Reels para, digamos, complementar tu storytelling o el contenido de valor que estás creando. Sin embargo, en TikTok son todo tu contenido y eso es muy importante y tenerlo presente cuando creas contenido para TikTok. Porque si es contenido, digamos, del que estás utilizando para Instagram como auxiliar o como extra de toda tu estrategia o simplemente como parte de la misma, pues digamos que estás yendo a TikTok a contar trozos de esa historia. Y eso posiblemente no funcione tan bien. TikTok premia que cuentes historias y premia que enseñes tu cara. Eso es algo que tenemos que tener claro. Y digamos que encaja con el anterior punto, porque al final si no mostramos nuestra cara en TikTok, pues puede ser muy extraño, mientras que en Instagram la podemos estar mostrando en publicaciones y stories y no necesariamente en Reels. En Reels, digamos que los vídeos se consumen muchas veces sin sonido. ¿Por qué? Porque Instagram muchas veces se consume sin sonido. Entonces, como son parte de Instagram,
pues estos son consumidos, digamos, sin sonido. Sin embargo, en TikTok casi nadie consume la plataforma sin sonido. ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido entrar en TikTok y no querer utilizar el sonido. Entonces, al final, pues digamos que esa diferencia es bastante interesante. Por otro lado, en Instagram Reels funciona muy bien el contenido, digamos, compartible, es decir, bromas, vídeos graciosos. ¿Por qué? Porque ese contenido se comparte en stories, por ejemplo. Sin embargo, en TikTok, al no haber esa función de compartir en tus stories, al no haber stories, digamos, pues ese tipo de vídeos funcionan peor. Y ya pierden ese componente que, digamos, que los viraliza. Por regla general, el público en Instagram es más adulto frente a TikTok. Este es un dato a tener en cuenta, sobre todo para el contenido y el tono del mensaje en los vídeos que creemos para cada una de las plataformas. Por otro lado, en cuanto a la música, tiene más importancia en TikTok que en Reels, debido a que, por ejemplo, los perfiles de empresa en Instagram vienen limitados a veces por la música. Sin embargo, en TikTok la música es uno de sus ejes centrales. Las canciones virales, los sonidos de los usuarios, la música propia de la plataforma. Digamos que todo está más desarrollado y enfocado a la música. También por lo que hablábamos antes de que al final es una plataforma que se consume siempre con sonido. Mientras que Instagram en general muchas veces se consume sin sonido. Luego, Instagram tiene un perfil más equilibrado entre géneros. Es decir, en TikTok encontramos una proporción más o menos de 2/3 de mujeres frente a 1/3 de hombres. Sin embargo, en Instagram digamos que esto está más equilibrado, llegando a ser pues casi parejos. En cuanto a, por ejemplo, el pie de foto es más importante en Reels, donde tiene más presencia que digamos que en TikTok, ya que en TikTok casi ni se ve. Por lo que digamos que en TikTok sirve más para posicionar tu vídeo que para dejar ahí un mensaje para que los usuarios lean, mientras que en Reels puede servir como apoyo al vídeo, digamos. Esto es bastante, digamos, distinto, porque en una más bien tienes que escribir un mensaje que va a leer, digamos, las arañas de la plataforma para posicionar un poco tu contenido, y en el otro pues sí que te puedes apoyar en lo que escribas ahí para incluso retener en el vídeo o bueno, o hacer llamadas a la acción o diferentes estrategias. Hablemos del editor. El editor, el de TikTok, ya sea el nativo de la plataforma o CapCut, son muy recomendables. Ya los hemos recomendado aquí muchas veces. Sin embargo, el editor de Instagram no es tan recomendable, es demasiado básico. Por lo que digamos que si tú te quieres llevar, digamos, el premio que suele tener usar el editor nativo de la plataforma, pues va a ser más fácil que te lo puedas llevar en TikTok que te lo puedas llevar en Instagram. Salvo que no quieras realizar un contenido muy elaborado y entonces utilices el de ambas por separado y te lleves el premio de ambas. Pero si quieres que el contenido esté bastante elaborado, al final el premio de Instagram por ahí no te lo vas a poder llevar fácilmente. Y luego, por otro lado, Instagram suele cuidar más el contenido. El contenido es más aesthetic, digamos. Mientras que en TikTok es más improvisado. Al final los TikToks en TikTok, digamos, son también muchas veces como las stories. Es decir, son improvisados y surgen rápidamente y muchas veces además pues surgen tendencias y al final son tendencias que duran 3-4 días y se improvisan rápidamente. Mientras que digamos que en Instagram, al estar las stories, los reels ya son una parte que se suele cuidar más. A la vez, y teniendo en cuenta esto, es en TikTok donde nacen las tendencias normalmente que vemos en vídeos cortos, ni en YouTube Shorts ni en Reels. Las tendencias de vídeos cortos suelen surgir en TikTok, que es donde, digamos, el contenido es más alternativo y más distinto. Y bueno, pues este es un poco, en definitiva, las pequeñas diferencias entre ambas. Ya sabéis que el consejo es usar las dos y si no te da tiempo, pues lo que decimos siempre, abarcarlas por igual, es decir, subir el mismo contenido a ambas y por supuesto también a YouTube Shorts. Pero si puedes, por supuesto, adaptar el contenido a ambas teniendo los
puntos anteriormente mencionados en cuenta, pues va a ser una estrategia muchísimo más completa, digamos, y estarás cercano al 10 si no lo estás ya. Y nada, pues esto es todo. Si se os ocurren más diferencias, si tenéis alguna sugerencia o lo que sea que queráis comentar alrededor de este episodio, hola @marketinginfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.